Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Héctor González Berlanga, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a platicar esta tarde? Hola, mi querido Darío. Buenas tardes, Rogelio. Muy buenas tardes al auditorio. Pues mira, es un tema muy interesante de los nuevos precedentes judiciales. Tú recordarás que se hizo mucho ruido en las redes y en los medios de comunicación la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Desde mi punto de vista, esta ley, así como las reformas a los diversos ordenamientos que se publicaron el 7 de junio, son muy buenas y modernizan el sistema judicial, pero se opacaron con el polémico artículo 13º transitorio, en términos del cual se extiende el mandato del actual presidente de la Corte hasta el 30 de noviembre del 2024. Lo comentamos muchísimo y esto fue muy comentado en los medios. Esta ley orgánica y las reformas que se dieron derivan de las modificaciones a la Constitución que se publicaron el 11 de marzo, antes, en términos de la cual se estableció un plazo de 180 días para modificar las leyes secundarias. Este decreto del 11 de marzo modificó la forma de aplicar y entender los precedentes judiciales obligatorios. En otras palabras, modificó la forma de entender y aplicar lo que conocemos como jurisprudencia, que vale la pena decirlo. Esto es un tema sui generis de la legislación mexicana. No tiene precedente en otros sistemas jurídicos, no hay un derecho comparado porque no hay una figura idéntica a la jurisprudencia en otras latitudes. Y para no aburrir al auditorio con definiciones técnicas, lo que consiste la jurisprudencia en palabras simples es, como se entendía hasta antes de la reforma, es un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los máximos tribunales, como es el caso de los tribunales colegiados y desde luego por la Suprema Corte, que comparten un mismo criterio de resolución respecto de la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado. Son 5 resoluciones, tesis, ininterrumpidas en un mismo sentido, que deben de ser tomadas en cuenta por los jueces para resolver lo que se asume podrían ser casos similares. Por ejemplo, la manera en que se debe interpretar un artículo específico de una ley. Estas tesis son abstractos del contenido de las sentencias que se emiten de manera general y desde luego de manera abstracta, valga la cantinfleada, sobre un tema determinado sin que quienes las consulten puedan tener elementos para conocer los pormenores del caso en concreto. Desde luego, pues al no conocerse los pormenores del caso, ni los razonamientos de los jueces basados en las pruebas que pudieron ser aportadas por las partes en un litigio en particular, en la práctica se convierten en simples criterios de interpretación. Y con esta reforma del 11 de marzo de 94, del artículo 94 de la Constitución General de la República, se hace una mejor explicación de la obligatoriedad que tendrán las resoluciones judiciales. Es decir, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas tanto por el Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 8 votos, y por las salas, por mayoría de 4 votos, que van a ser a partir de esta reforma obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, es decir, para todos los jueces, a nivel nacional, federal y local. Esta reforma es muy buena porque se van a poder conocer las razones y la justificación de los tribunales, y esto es una cuestión que sin duda va a dar mayores elementos para la argumentación jurídica de un caso en particular. Esta nueva manera de concebir y utilizar los antecedentes judiciales le va a permitir a los abogados postulantes y a los propios jueces tener una comprensión muchísimo más clara y completa de la manera en que se debe de interpretar y estudiar una ley. Tener un sistema jurídico que tome en cuenta de manera obligatoria los precedentes judiciales permitirá el análisis concreto de los casos a resolver y le va a allanar el camino a una justicia expedita, aplicando desde luego la experiencia adquirida de casos anteriores sin tener que, como se dice coloquialmente, abrir brecha en cada asunto a estudio. Los antecedentes le van a permitir a los abogados postulantes y desde luego también a los jueces normar un criterio sobre la base de las experiencias existentes que se van a convertir en obligatorios. Todo lo anterior va a resultar seguramente en resoluciones consistentes por parte de distintos jueces en la materia. Hasta ahora era muy común que 2 jueces distintos, competentes sobre la misma materia, resolvieran de manera completamente opuesta en casos similares. Tenemos muy en la mente las resoluciones de amparos interpuestos en contra de los datos biométricos, en donde los 2 jueces únicos especializados en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a quienes les presentaban los mismos argumentos sobre un mismo caso, resolvieron de manera completamente distinta.
hasta antes de la reforma, este sistema de jurisprudencia mexicano, como ya lo dije, no es sui generis y no permitía tener uniformidad de criterios, porque de la misma manera en que surgían 5 tesis en el mismo sentido, pues en breve surgían otros 5 en sentido opuesto y pues se armaba un merequetengue porque nunca sabía uno cuál es el que se debería de aplicar y pues siempre se jugaba con estos temas en los procedimientos legales, ¿no? El actual sistema, como lo estamos implementando, como ya de hecho se está implementando en el país, es muy parecido al sistema consuetudinario de los Estados Unidos, en donde los antecedentes de las resoluciones judiciales se van actualizando a la ley a los tiempos de la época en que se vive, sin necesidad inmediata de hacer modificaciones completas a la ley. En otras palabras, con este sistema podemos aspirar a tener leyes viejas, pero no obsoletas. Entonces, mira, como hoy es jueves, está muy lluvioso, pues antes de que otra cosa suceda, me voy a empujar unos mezcales jurisprudenciales, y no porque me voy a empujar 5, nomás porque es jueves y está lloviendo. ¿Cómo ves? Pues está bien, porque ya también hace como que un poquito de frío, ¿no? Sí. Hasta está de cabeza el clima, de veras, es increíble lo que estamos pasando. Como bien dijeron algunos de tus entrevistados ahorita, yo no me imaginé vivir estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, la verdad. In my wildest dreams, como se dice en Estados Unidos, en mis sueños más guajiros, no pensé vivirlo. Pero esta es una buena noticia dentro de todo este cúmulo de malas noticias que ha habido dentro del sistema judicial. Yo creo que van a funcionar las cosas muy bien. E insisto, el prietito en el arroz fue que pues, se extendió el mandato del presidente de la Corte y es una cuestión que tampoco se ha resuelto en definitiva, porque si bien es cierto ya se publicó y para efectos prácticos ya está en vigor esta extensión del mandato, recordemos que el ministro presidente dijo que pues lo iba a consultar con los demás ministros y hasta donde yo sé, no ha habido una respuesta en este sentido. Todos, gran parte de los colegios de abogados y gran parte del foro se han manifestado en contra de esta extensión del mandato, argumentando, y yo creo que muy bien argumentado, los aspectos inconstitucionales que esto representa, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El fondo de la ley, lo que hemos estado platicando, la creación de nuevos tribunales especializados, estos tribunales colegiados de apelación, a mí me parece extraordinaria idea, porque, insisto, le va a dar mayor certeza a lo que estamos haciendo y no vamos a tener que abrir brecha. Los jueces ya van a saber lo que se resolvió sobre un caso muy parecido y entonces están obligados a tomar esos criterios. De otra manera, los podían o no aceptar. Y bueno, pues ya veremos, dijo un ciego. No sé si quieras comentar algo de salida, mi querido Rogelio Varela. Como tú dices, esta reforma, Héctor, al Poder Judicial, pues tiene que hacerlo más eficiente y pues se tienen que preparar mejor los jueces y todo el personal, ¿verdad?, del Poder Judicial. Sin duda, el derecho es un constante estudio de las leyes porque pues tienen un movimiento constante y se deben de estar actualizando y eso es un tema que los abogados constantemente estamos teniendo cursos de actualización justamente para prepararnos a los nuevos tiempos, ¿no? Pero yo creo que es una buena noticia, que poco se comentó y valía la pena comentar. Bien, pues muchísimas gracias, mi querido Héctor González Berlanga. Les mando un abrazo a los dos, saludos al auditorio, buen fin de semana.